Bien, de regreso aquí en Legal Radio. Bueno, a propósito de las innovaciones del nuevo Código Penal que próximamente entrará en vigencia. En agosto. Vimos ahí, Daviana, una noticia con relación a las discusiones sobre las discusiones previas a la entrada en vigencia del Código Penal, y que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el magistrado Jorge Suberoiza, utilizó la palabra conveniente, la revisión. Verifica si fue así exactamente esa palabra, como recoge la prensa, pero dijo que era conveniente, me parece, la revisión del Código Penal. Aquí, desde esta cabina, inicialmente cuando se aprobó el código, recibimos muchos juristas. Por aquí estuvo el doctor Carlos Alcácer, estuvo el doctor Pedro Balbuena, dos luminarias del derecho. Se hizo un debate bueno. Un debate muy bueno. Hemos tenido otros juristas también de gran perfil, debatiendo este impacto del nuevo Código Penal que entrará en vigencia en el mes de agosto. Pero ahora vuelve otra vez, cada vez que está más cerca la entrada en vigencia, vuelven otra vez las discusiones al respecto de que si se va a quedar así, si tenemos que revisar, qué revisar. No son 50 revisiones que hay depositadas en el Constitucional. Yo no sé qué cantidad, pero yo he escuchado revisiones pueden ser, pero acción de inconstitucionalidad debe ser menos. Lo único que muchas acciones pueden involucrar revisiones de varios artículos. Bueno, exacto. Creo que son 50 acciones o se están revisando o se está solicitando la revisión por la acción de inconstitucionalidad de 50 artículos. Exacto. Una de las dos, pero hay un 50 en el medio. Exacto. La palabra que utilizó el magistrado es exactamente conveniente. Dice, consideró conveniente revisar la legislación promulgada en agosto del 25, luego de más de 2 décadas de estancamiento en el Congreso. Esa revisión a la que se invita implica revisar muchos artículos. Hay uno que siempre yo lo trato porque creo que debe hacerse con mucho rigor científico, jurídico, ¿verdad? Claro. Y es el tema de la asociación de malhechores. Complicado eso. Complicada la asociación de malhechores en este esquema porque, miren, se crea en el artículo 72 como un agravante transversal a todas las acciones. Claro. Igual que el uso de armas. Sí. No era un delito por sí mismo. Y luego, también en el 372 y 373, y en el mismo artículo 73, lo crea como un delito autónomo. Entonces, la tenemos como dos categorías. Un delito autónomo y una agravante. Bien. Pero por otro lado, y la complejidad de todo esto es que, como es transversal para todos los delitos, no queda claro qué pasa con aquellos delitos que son que se necesita la pluralidad de agentes para que sean tipificados. Y me explico. Por ejemplo, asociación ilícita de comercio. Eso es un delito que para que sea delito como tal, debe tener 2 o más personas. Claro. Porque el delito se llama asociación. Sí. O sea, si lo comete un solo, no sería el delito. Podría ser otro delito, pero no ese. Como asociación no lo es. Por ejemplo, la coalición de funcionarios. La coalición de funcionarios tiene que ser más de un funcionario. Implica que haya más de un funcionario. Se necesita la pluralidad de agentes para que el delito como tal se cometa. Claro. Entonces, hay otros delitos que en otros esquemas, en otros códigos, por ejemplo, la conspiración, el motín, el terrorismo. Que también, bueno, el terrorismo puede ser por una sola persona, pero me refiero a aquellos delitos que para que sean considerados delitos tengan que intervenir más de una persona. Que entre sus elementos constitutivos sea que haya dos o más personas que personas cometan el tema para que se configure ese delito como tal. Ya. ¿Qué ocurre con la asociación de malhechores en estos tipos de delitos? Porque como quedó definida actualmente, que se reconfiguró completamente, es que es todo delito grave o muy grave, bueno, toda infracción, porque ya el término de delito y crímenes cambió, ¿verdad? Toda infracción grave o muy grave
cometida por 2 o más personas. Pero ¿qué pasa? Eso también entra y se explica igual a una infracción particular cometida por 2 o más personas. Claro, aquí podríamos hablar de un concurso aparente, eso la resuelve la doctrina, diciendo, bueno, cuando hay un delito subsumido en otro, el mayor es el que se va a aplicar. Exacto. Eso pudiera ser una solución dogmática, decir, mira, si una persona mata a otro, es homicidio. Pero si el que mata a otro es el hijo mata al padre, parricidio. Entonces, cuando el hijo mata al padre, yo no voy a aplicar homicidio y parricidio, yo aplico el delito especial. Exacto. Entonces, aquí, bajo esa lógica de un concurso aparente de infracción, aplicaríamos entonces el delito superior. Pero a veces hay delitos colectivos que tienen pena inferior a la propia asociación de malhechores agravada. Sí. Esta discusión es muy técnica, o sea, yo estoy tratando de explicarla de que el público general me entienda, pero es una discusión muy técnica y no pretendo minimizar ningún concepto, lo que pretendo es hacerlo coherente, que se armonicen los conceptos. Claro. O sea, discutir lo que se armonice. Esa es una forma de ver la asociación de malhechores. Pero hay otro tema. La asociación de malhechores, ojo, la asociación de malhechores originalmente era un crimen que pretendía proteger, como bien jurídico protegido, para la redundancia, la paz pública. Inclusive en el Código Penal anterior, o el vigente todavía, está considerado entre los crímenes contra la paz pública. Y la idea de este tipo de delito o de crimen era, en sus inicios, al propósito con posterioridad a la Revolución Francesa, alrededor de las ciudades se apostaban pandillas, malhechores, como su nombre lo dice, que se dedicaban, tenían como oficio asaltar en los caminos a aquellos que entraban o salían de las ciudades, alrededor, en las periferias. Para darle una solución al problema de esa época, entonces se creó el tipo penal porque eso afectaba a la paz pública. Tú no podías caminar libremente porque había una asociación, una pandilla que tenía como negocio delinquir. Claro. Entonces, este tipo de delito se crea en abstracto. Fíjate que como estaba configurado ese delito, no necesitaba en principio demostrar que el delito se cometió, sino que el acuerdo se realizó para cometer los crímenes. O sea, era la idea. Es decir, era un tipo de excepción al derecho penal de hechos. No, o sea, no tenía que esperar necesariamente, como estaba configurado inicialmente, a que se cometiera el delito para tú establecer, estas personas se dedican a delinquir. Claro. Era el acuerdo de voluntades con el propósito de cometer crímenes en plural también, es decir, era una empresa criminal, técnicamente en la época, con los conceptos de la época. Ese era el concepto original. Por eso la definición dista mucho de lo actual. Claro. Ahora, con esta definición, se amplía no solamente a crímenes o el equivalente, que son infracciones muy graves, sino que se amplía a infracciones graves o muy graves. Sí. Entonces, para llevarlo a un lenguaje quizás más consumible, cualquier infracción penal que conlleve pena privativa de libertad, si es cometido por 2 o más personas, entonces es una asociación de malhechores como está configurado actualmente. Incluso te dice que no importa que tú te hayas introducido a la asociación o a la comisión del delito en el transcurso de su comisión. No importa el momento ni la duración. O sea, amplía la asociación de malhechores para decirte que cualquier delito o crimen, es su equivalente en el código actual, infracción grave o muy grave que se cometa por 2 o más personas, es una asociación de malhechores cualquiera. Tú sabes que se discutía o era objeto en ese análisis muy bueno que tú haces. Una de las cosas que se hablaban era, ahora la asociación de malhechores pasa a ser vamos a decir, un tipo penal principal, no como antes, que era como, tenía que haber un delito principal y si habían 2 o más personas que se asociaban para hacerlo, entonces era como accesorio, por decirlo de alguna forma, o tú utilizaste otro término ahorita, era un agravante, básicamente. Bueno, ahora es 2, ahora es agravante Eso es lo principal. ahí es el punto. Antes era principal técnicamente, pero tenía que haber un delito principal, claro, primero. Yo me asocié para esto. No, ojo, y es crímenes. Era crimen. O sea, de técnicamente no había asociación de malhechores por delitos. Técnicamente, aunque la jurisprudencia fue ampliando bajo interpretaciones este tema, pero como estaba configurado, tipificado, solamente era para crímenes. Ahora se dejó claro que es para infracciones graves,
que es el equivalente a delitos, y para muy graves, que es equivalente a crímenes. Se quedaron las leves, pero las leves no tienen pena privativa de libertad. No. Así que cualquier infracción que tú cometas que conlleva una pena privativa de libertad, si hay otra persona involucrada, entonces también sería asociación de malhechores. Y cuando amplía diciendo, no importa el momento de la participación, también ahí tendríamos que hacer un análisis con los otros conceptos de participación en el delito. La complicidad, la coautoría, todo eso, la participación en la empresa criminal, todo eso tendríamos que compararlo con la asociación de malhechores a ver de qué punto estamos definiendo el mismo delito en dos tipos penales diferentes. Pero también se discutía o era sujeto de interpretación. Había como cierta confusión en la comunidad jurídica, porque como por sí mismo la asociación de malhechores se va a calificar como, no solo como un agravante, sino ya como un hecho principal. La pregunta que se hacía mucho era, ok, la asociación de malhechores sola, pero ¿me asocié para qué? Exacto. ¿Me asocié para qué? Los malhechores, o sea, que el hecho de que tú y yo estemos juntos aquí implica que hay una asociación de malhechores. Se supone que tiene que haber la intención de hacer un delito principal. Entonces se llamaba a la interpretación en un momento determinado si la asociación de malhechores por sí misma podía configurarse un crimen o un delito, porque se supone que tú tienes que tener un interés particular en cometer un acto ilícito, que tú te asocias para cometerlo. Sí, esa discusión, ahí me refería al crimen abstracto. Ajá. Esa discusión siempre ha existido a propósito. Sí. O sea, porque se supone que el derecho penal es de hecho. Tiene que ocurrir el hecho para yo poder sancionarlo. Exacto. Y aquí, inclusive, básicamente la discusión era que era un delito de peligro. Era el peligro de cometer el crimen lo que se castigaba. Por eso estaba considerado como un delito contra la paz pública. Sí, claro. Porque el hecho de tú asociarte para cometer el crimen, ya tú afectaba la paz pública, aunque no cometiera el crimen necesariamente. Y siempre ha tenido básicamente esa disyuntiva, como que, y entonces, pero si no me asocié para delinquir necesariamente, tú estás definiendo la asociación de malhechores. Vamos a ver cómo está definido. Sí. Constituirá una asociación de malhechores, el acuerdo, sea permanente o temporal, o sea, no tiene que ser para dedicarte a esto. No. Puede ser un acuerdo para cometer el crimen, ese crimen. Efectivamente. Entre dos o más personas, que ahí tendríamos que ver, ¿verdad? Dos o más personas con el objetivo de planificar, preparar o materializar. Quiere decir que si tú te reúnes con dos personas para planificarlo, no tiene que ser todas juntas, es planificar, preparar o materializar. Para planificarlo ya estaría cometiendo asociación de malhechores. Bueno, pero es que ahí entra lo de la intención. Lo que hablamos de la peligrosidad, Claro. Un delito de peligro, ¿verdad? Una o varias infracciones. Anteriormente eran crímenes. Tenía que ser en plural. O sea, la intención, el grupo, era una pandilla, una empresa que se dedicaba a eso. Ahora basta con que se agrupen, con que se reúnan para planificar un crimen. Técnicamente. O para ejecutarlo, como el caso del señor de Santiago. O para ejecutarlo. Ya constituye asociación de malhechores. Sin importar que se haya llegado al acuerdo antes o durante la comisión del ilícito. Claro. Es decir, que si tú participaste en el curso de la comisión del ilícito, aunque no lo planificaste, aunque no te asociaste, ya estaría cometiendo asociación de malhechores. Aquí habría que preguntarse qué pasa con los otros grados de participación en el delito. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo lo encajamos en este aspecto? ¿Cómo pudieran colisionar? Exactamente. Eso es un gran reto para la comunidad jurídica sí. resolver ese problema, ¿verdad? Antes o durante la comisión del ilícito penal o que las acciones se hayan ejecutado de manera conjunta o separadas. Claro, cuando habla de separadas son acciones que se planificaron en conjunto y se ejecutaron de manera individualmente. separada. Ahí tendría una lógica. Sí. Pero ahí vuelve y choca con las otras teorías de participación en el delito. O sea, como aquella de la teoría de la empresa criminal, la teoría del autor inmediato, la teoría del dominio del hecho. Cuando estamos en una o cuando estamos en otra, cuando estamos frente al autor, la asociación de malhechores, o frente a la teoría del dominio del hecho. Cuando estamos en una, cuando estamos en otra, cuando estamos en la participación o en el cómplice, cuando estamos en la coautoría o autoría. Exacto, te iba a decir el autor material y el actor intelectual. O sea, cuando se define, parecería que todos los tipos de participación en el delito pudieran encajar. Es un gran reto, tanto para la doctrina
como para la Para la jurisprudencia poder crear o definir o interpretar estos límites para evitar que haya aquí. Esas interpretaciones van a estar muy buenas, porque tú sabes que hay muchos jueces, todos los jueces, por el principio de independencia judicial, tienen el derecho a crear sus propios criterios. Bueno, y va a haber, hasta que se ajuste. Serán interpretaciones, ¿verdad? Interpretaciones de la norma. Claro. Porque el criterio no puede ser legislar. No. Pero, ¿cómo interpreta lo legislado? Pero a eso me refiero. ¿Cómo aplica lo legislado? A eso me refiero. Claro. El criterio que forja cada juez dentro de su razonamiento, siempre aplicando la norma, tú sabes que puede variar. Un juez lo puede ver de una manera, otro tribunal lo puede ver de otra, hasta que en un momento determinado la jurisprudencia prima establece un criterio base para entonces que lo tomen como guía sin que eso afecte la independencia misma de los jueces. Claro, mira otro aspecto. Este párrafo también de la Asociación de Malhechores es, digamos, y llama mucho la atención y va a traer mucha polémica al respecto. ¿Qué dice? También constituirá la Asociación de Malhechores el acuerdo que, aún teniendo un objeto lícito, emplee de forma permanente y definida medios violentos, intimidatorios o ilícitos para alcanzarlo. Entonces, ya estamos hablando que lo lícito podía ser la Asociación de Malhechores si el medio para conseguirlo es violento. Ah, bueno. ¿Y qué hacemos con la gente de los alguaciles y los desalojos y esas cosas? No, bueno, hay un tema. Hay un tema porque dice, aún teniendo objeto lícito, emplee de forma permanente y definida medios violentos, intimidatorios o ilícitos para alcanzarlo. Si son medios ilícitos, entonces ya no tenemos que hablar que estamos castigando el tema lícito, sino el medio ilícito. El medio ilícito. Ahora, en aquello de violencia, yo creo que esto lo que pudiera encajar ahí es el aspecto relativo a, por ejemplo, los cobradores. Eso te iba a decir. Eso es lo que tengo en la mente, a los cobradores. O sea, yo me dedico a un tipo de negocio lícito mediante el cual yo doy un crédito. No necesariamente tiene que ser préstamo, puede ser hasta la venta a consignación de un producto. Pero para yo buscar, entonces yo voy con pistola, me meto a la casa. Amenazo y si es un grupo de personas que lo hace constantemente, esa es la explicación que tendría. Claro. Entonces, bueno, hay sensación de malhechores, no porque no te deban, es porque la forma en que tú lo estás haciendo, intimidatorio, entrando a la casa con pistola, con te persigo, te acoso. Te acoso. Entonces ya eso pudiera encajar en la asociación de malhechores. Esta es la definición de asociación de malhechores, básicamente. Ahora, la agravante es otra cosa y sobre eso vamos a verlo después de la pausa.